Y vamos a hablar del puerperio, y es la etapa que corresponde a la conclusión del embarazo, ya sea a través de, como hemos podido observar, un parto o a través de la realización de una cesárea. En este caso vamos a hablar del puerperio fisiológico, después de la atención del parto eutóxico. Bueno, el puerperio se va a definir también como la etapa de cuarentena que comprende todos aquellos procesos fisiológicos y anatómicos los cuales tienen el objetivo de devolver, retornar al estado pregravídico de la mujer. O sea, todas aquellas modificaciones que hemos avanzado en el cuarto tema, estas modificaciones que eran anatómicas y fisiológicas en el puerperio van a tener que retornar a la normalidad. Este estado entonces se conoce como puerperio. Va a transcurrir desde el momento de la expulsión de la placenta hasta las 6 o hasta las 8 semanas después de expulsada la placenta. Se va a caracterizar por la instauración de la secreción láctea, o sea, la lactancia materna, y se va a entablar un vínculo materno recién nacido, materno neonatal. Aquí, en este vínculo materno neonatal, se va a establecer todas aquellas modificaciones que el recién nacido va a adquirir, como la adquisición de inmunoglobulinas, proteínas, vitaminas y también anticuerpos que van a proteger en las primeras etapas al recién nacido durante su desarrollo. Además que también va a vincular el enlace psicológico y afectivo que tiene que recibir el producto, puesto que no simplemente va a recibir el aporte nutricional y de inmunoglobulinas, anticuerpos a través de la lactancia materna, sino que va a establecer un vínculo de relación afectiva. Existen algunos estudios que hacen referencia a que aquellos productos que no han recibido una lactancia materna adecuada en el tiempo suficiente tienden a ser personas emocionalmente inestables, así como también tienden a presentar bajos logros académicos durante su desempeño, ya sea en la etapa escolar y en la etapa universitaria. Entonces, es importante el vínculo materno-fetal. ¿Cuántas fases tiene el puerperio? Tiene 4 fases. Tenemos el puerperio inmediato, que comprende las primeras 24 horas después de expulsada la placenta. En este periodo inmediato del puerperio es importante dividir el periodo de Gremlich, que comprende las 2 primeras horas después de expulsada la placenta, donde la paciente es trasladada a su cama la sala de puerperio fisiológico, y se debe vigilar durante estos dos periodos, durante estas 2 horas que corresponden al periodo de Gremlich. La vamos a dividir en 30 minutos y cada 30 minutos debemos controlar el sangrado y el globo de seguridad de Pinar. Y a esto se asocia el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es importante controlar la formación del globo de seguridad en estas 2 horas después del parto, porque se puede producir que no se forme el globo de seguridad de Pinar y la paciente va a sangrar constantemente, y podemos entrar incluso en un shock hipovolémico y tener una muerte materna posparto por hemorragia posparto, que, como habíamos indicado, es la principal causa de muerte en nuestro medio. Luego tenemos el puerperio precoz o mediato, que va desde el día 2 hasta el día 10 después de la expulsión de la placenta. Aquí vamos a poder observar los principales cambios anatómicos y fisiológicos, o sea, el retorno de aquellas modificaciones que ha producido la presencia del embarazo a la mujer. Entonces van a tener que retornar a su estado pregravídico. Luego tenemos el puerperio tardío, que comprende desde el día 11 hasta el día 42. Aquí ya se va a caracterizar sobre todo por el retorno de la función normal de todos aquellos órganos que han sido consecuencia de la modificación gravídica. Y el puerperio alejado, que transcurre desde el día 43 hasta los 60 días, donde ya vamos a poder observar incluso la presencia de la menstruación. ¿Qué modificaciones en el puerperio fisiológico va a recibir el útero? El útero va a comenzar a disminuir de tamaño
Y esto se conoce como involución uterina. Entonces, recordemos que el útero con el producto en su interior estaba a nivel del borde costal y tenía una longitud vertical de 36 centímetros. Se expulsa el producto, se expulsa la placenta y va a comenzar a disminuir de tamaño. Y esto se conoce como involución uterina. Y vamos a ver que va a estar como punto de referencia el ombligo y vamos a ver que si está por encima del ombligo, a nivel del ombligo o por debajo del ombligo. Y vamos a ver que poco a poco va a ir disminuyendo de tamaño hasta los entuertos, también conocidos con el nombre de torsiones, son las contracciones uterinas después del parto. Estos entuertos pueden ser de intensidad leve, intensidad intermedia o intensidad grave. O sea, pueden provocar una sensación de dolor muchas veces insoportable por la madre, donde nosotros debemos utilizar analgésicos para calmar el dolor. Estos entuertos, que son las contracciones uterinas después del parto, tienen una intensidad de 50 milímetros de mercurio. ¿Por qué se producen estos entuertos? Dos situaciones. Primero, por la liberación de la oxitocina. Y nos preguntamos, ¿por qué hay oxitocina si ha concluido el parto? Porque la succión, el contacto de la boca del recién nacido con el pezón va a provocar el reflejo de Ferguson 2. Este reflejo de Ferguson 2 va a actuar sobre la neurohipófisis, o sea, sobre el lóbulo posterior de la hipófisis, y va a producir la secreción de oxitocina. Y esta oxitocina va a tener dos funciones. Primero, contracción del útero para que se forme el globo de seguridad, y al contraerse también se va a asociar la pérdida sanguínea y va a provocar dolor al contraerse. Segundo, la oxitocina va a actuar sobre el epitelio de los conductos galactóforos de la glándula mamaria, haciendo que se produce la lactoeyección, o sea, la expulsión de leche por la glándula mamaria. El peso del útero después de la expulsión del producto y sus anexos tiende a estimar entre 1.200 a 1.500 gramos. Y la longitud va a disminuir de 25 a 30 centímetros, más o menos a nivel del ombligo. La placenta va a ser expulsada en su totalidad con las membranas corioamnióticas. Solo van a quedar en la pared uterina la decidua que ha formado parte de la formación de la placenta, y después esta decidua va a ser eliminada con la capa compacta y esponjosa durante el puerperio, ¿no? Y esta eliminación del flujo puerperal se conoce como loquios. Y estos loquios tienen que ser evaluados en forma estricta y van a modificarse según los días después del parto. En las multíparas es importante controlar el globo de seguridad de Pinar, porque a medida que va teniendo embarazos recurrentes y va teniendo partos consecutivos, las fibras miometrales van perdiendo su capacidad de contracción y retractibilidad. Entonces, esto provoca que no se forme el globo de seguridad, condicionando entonces que haya mayor pérdida sanguínea y tengamos una hemorragia postparto que nos puede llevar a la mortalidad materna. Muchas veces, ojo, ¿no? Ustedes van a estar solos en el campo y muchas veces ocurre. Atienden el parto, tal vez ha entrado 8 de la noche y el parto se ha producido 5 de la mañana y ustedes han estado al lado de la parturienta durante las 9 horas, 10 horas de la evolución del trabajo de parto. Y resulta que atienden el parto, se duermen y no controlan el globo de seguridad de Pinar. Van, despiertan 7 de la mañana y ven un charco de sangre debajo de la cama de la paciente y la paciente chocada o muchas veces muerta. Entonces, controlar el globo de seguridad de Pinar, sobre todo en las multíparas, 2 horas después del alumbramiento, periodo de Greenwich, ¿no? Cada 30 minutos. Debemos establecer en forma inmediata el periodo de lactancia, ¿no? Según el hospital donde se encuentre, la maternidad donde hagan su internado, vamos a ver que existe el apego precoz. ¿En qué consiste el apego precoz? Inmediatamente sale el producto, se pinza, secciona el cordón umbilical y se pone sobre el tórax de la madre al producto para que le dé de lactar en la misma sala de partos. Eso se llama apego precoz.
o en nuestra institución que practicamos el alojamiento conjunto, ¿no? Se lleva el producto después de que la mamá está en su cama, después del alumbramiento y después de la revisión del neonatólogo, recién se lo lleva al recién nacido al lado de su madre para que tenga el alojamiento conjunto y pueda recibir la lactancia correspondiente. ¿Cuánto pueden durar los loquios? En 2 a 3 días. Si dura más de 10 días, debemos pensar en que se han quedado las corioamióticas. Por eso persisten y el útero se contrae para tratar de eliminar estos restos. Si no son eliminados estos restos, vamos a enfrentarnos a una endometritis y a una sepsis postparto que, como también hemos mencionado, generalmente tienen mal pronóstico. Los loquios. Los loquios es la pérdida hemática, la pérdida serohemática o la pérdida serosa a través de los genitales de la madre y también se llama como flujo puerperal. Y tenemos 4 tipos de loquios. Loquios rubra o loquios sanguinolentos que se van a presentar entre el tercer y el cuarto día después del parto. Luego tenemos los loquios serohemáticos o loquios serosos, donde la sangre se va a combinar con la secreción o los exudados de las glándulas uterinas y persisten del día 4 al día 9 después del parto. Luego tenemos los loquios alba o serosos. Aquí ya se pierde la cantidad de sangre eliminada y solo vamos a tener eliminación de exudado seroso por las glándulas endometriales y esta va a persistir desde el día 10 hasta las 3 semanas después del parto. Durante la evolución del puerperio debemos evaluar entonces el flujo puerperal o conocido como loquios. Entonces vemos loquios sanguíneos, serosanguíneos o serosos, o por otros autores, loquio rubra, loquio seroso o loquio alba. Un punto importante al controlar los loquios es que ustedes vean el color y el olor de los loquios. Si ustedes sienten, perciben que los loquios tienen un olor fétido, estamos frente a un proceso infeccioso, una probable endometritis que puede ser causa de la retención de cotiledones o membranas corioamnióticas. O puede ser que hayan dejado ustedes al reparar una gasa, un apósito en la cavidad vaginal y se esté infectando la cavidad vaginal y los gérmenes por vía ascendente pueden llegar a infectar la cavidad uterina. Entonces es importante ver el olor de los loquios, así como también el color, ¿no? Tiene que ser los primeros días sanguíneo, luego serosanguíneo y luego seroso. Si tienen ustedes loquios purulentos, entonces igual debo asociar a un proceso infeccioso. Después de la eliminación de los loquios la tercera semana, va a comenzar el periodo de regeneración del endometrio, gracias al estímulo paulatino de los estrógenos y posteriormente de la progesterona, que van a hacer que la membrana basal comience a regenerarse. Sobre todo, esto se puede apreciar en el lugar donde se ha producido la inserción placentaria en la pared uterina. ¿Qué pasa con el cuello del útero? El cuello del útero igual va a ir evolucionando. En realidad, todos los órganos genitales están edematosos y están congestivos por la retención de líquidos y también por el aumento de la vascularidad. Entonces van a tener que disminuir de tamaño y recuperar su consistencia y tonicidad. El cuello del útero. A los 10 a 12 días después del parto se va a cerrar el orificio interno y poco a poco se va a ir cerrando el orificio cervical externo. Puede ser que se cierre el orificio cervical interno antes del 10º día después del parto y entonces no se va a poder eliminar los loquios y se van a quedar retenidos dentro de la cavidad uterina y eso se conoce como loquiometría y su tratamiento va a ser quirúrgico. También debemos evaluar los desgarros que haya podido sufrir el cuello uterino y las laceraciones, donde muchas veces se necesita la intervención quirúrgica, no la reparación a través de la técnica quirúrgica que se llama sutura del cuello uterino. Entonces vemos acá
el útero involucionando después del parto. Aquí podemos apreciar el orificio cervical interno que todavía está abierto, el orificio cervical externo que está abierto y el conducto endocervical. Día 10 a día 12 podemos apreciar que se ha cerrado el orificio cervical interno y el útero está disminuyendo de tamaño, ¿no? Vemos, aquí está más grande, aquí ya está más pequeño y a eso se llama involución uterina. Y vemos que el orificio cervical externo continúa abierto, ¿no? Se va a ir cerrando poco a poco. En el caso de que permanezca dilatado el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, también va a ser un signo de que han quedado restos de membranas corialmióticas y cotiledones en el interior de la cavidad uterina, que son un factor de riesgo para los procesos infecciosos. Vemos en esta imagen el descenso, el primer día, ¿no? El segundo día, el tercer día de la involución uterina, va disminuyendo de tamaño y va a disminuir de tamaño a razón de 2 centímetros por día. ¿Cómo puedo medir en la evolución clínica? Puedo agarrar una wincha y medir desde el borde superior del pubis hasta el fondo uterino y decir involución uterina por decirles 14 centímetros, 12 centímetros, 10 centímetros. O si no tengo una cinta métrica, puedo decir útero involucionado a nivel de ombligo o a 2 traveses de dedo por debajo del ombligo, o útero involucionado en la mitad de la línea imaginaria entre el ombligo y el borde superior del pubis. Entonces, pero lo más recomendable es que ustedes puedan realizar la medición de la involución uterina a través de una wincha, ¿no? Desde el borde superior del pubis hasta el fondo uterino. La vagina y la vulva van a tardar entre 2 a 3 semanas para volver a su tamaño pregravídico y recuperar su tonicidad, porque han sido dilatados por el pasaje del producto a través del canal del parto. La vagina y la vulva pueden sufrir desgarros y laceraciones, entonces debemos también revisar cómo han ido las suturas de estas laceraciones o desgarros, ¿no? Va a haber una situación de atrofismo de la vagina que va a tardar en aquellas pacientes que dan de lactar, porque al momento de lactar se va a inhibir la producción de estrógenos y progesterona, lo cual va a inhibir el desarrollo trófico normal de la vagina. ¿Qué pasa con la pared abdominal? Por la distensión sufrida por el crecimiento del útero, del producto, la placenta y el líquido amniótico, la musculatura, específicamente los rectos anteriores, se van a separar y eso se conoce como diástasis del recto, ¿no? Y cuando la paciente hace la maniobra de Valsalva, vamos a ver eventraciones, evisceraciones. Entonces, si esta eventración llega hasta el borde superior del pubis, esta hernia va a ser definitiva, ya no se va a recuperar la tonicidad de los rectos anteriores. Por eso, después del parto, se recomienda la realización de ejercicios. También vamos a ver a nivel del suelo pélvico la distensión de los músculos del diafragma pelviano que se van a distender y muchas veces no recuperan su tonicidad y vamos a estar frente a una incontinencia urinaria, ¿no? La paciente va a alzar, por decirles, una garrafa, una roba de papa y va a perder orina en forma inconsciente, ¿no? Por eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Los signos vitales. Es importante controlar después de expulsar a la placenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca para ver si no nos enfrentamos a un probable shock hemorrágico. Después, si todos los signos vitales corren dentro de los parámetros normales, vamos a ver que nos vamos a encontrar frente a una bradicardia ligera de la paciente. Esto debe corroborarse con la presión arterial. Hay una ligera febrícula donde va a aumentar la temperatura entre 2 a 3 grados centígrados. Esto se produce por la caída de la progesterona y la lactancia materna y la turgencia mamaria por el llenado de la leche en las glándulas mamarias. Bueno, las mamas durante el puerperio se van a volver turgentes, van a aumentar de volumen, se van a ingurgitar, preparándose ya para la succión de la leche por parte del producto. En el aparato cardiovascular, el volumen de sangre va a disminuir en un 15%. Esto debido a que, recordemos,
que existe una retención de líquidos en el espacio intersticial. Normalmente en el puerperio se continúa perdiendo sangre, aproximadamente entre 800 a 1200 ml. Este líquido se va a reabsorber al espacio intravascular para compensar esta pérdida sanguínea y de esta forma se va a disminuir también los edemas que habíamos conocido en las modificaciones gravídicas, ¿no? El edema malleolar por retención del líquido. El gasto cardíaco va a aumentar en un 13% y luego va a descender a un 40%. Vamos a ver que va a haber un aumento significativo de la masa eritrocitaria porque se va a eliminar ahora sí la cantidad de líquido restante. Vamos a ver que la sangre que se ha perdido en la primera semana va a tardar todavía en recuperarse en unos 120 días, pero esto es paulatino, según la evolución del trabajo de parto. En los partos ceutosis generalmente la recuperación tarda menos, aproximadamente 72 horas, pero en los partos distóxicos, donde ha habido sangrado, pérdida hemática considerable e incluso necesidad de transfusión sanguínea, va a tardar 120 días. La actividad fibrinolítica y la coagulación van a volver a los parámetros normales después del parto. Y es así que el fibrinógeno y el factor 8 van a disminuir el primer día, luego van a ir aumentando a sus niveles normales. ¿Por qué van a disminuir el primer día? Porque necesitamos que el fibrinógeno y el factor 8 participen de manera activa en el momento del taponamiento de la ruptura de las arterias espirales cuando se está desprendiendo la placenta. El factor 5, lo propio, va a descender en los primeros días, luego va a ir aumentando paulatinamente. El factor 2, 7 y 10, igual, van a tener la misma actividad. La eritropoyetina va a aumentar para la producción de más glóbulos rojos y así también los leucocitos, que pueden llegar a 25.000 por milímetro cúbico, a expensas de los granulocitos. Este aumento de la leucocitosis puede confundirse, como verán, por su alto valor, en un proceso infeccioso, pero debemos asociar a ver si se presenta o no se presenta los signos de infección, ¿no? Como taquicardia, fiebre o involución uterina o loquios fétidos. Las plaquetas van a disminuir porque van a entrar en juego inmediatamente después de expulsada la placenta, ¿no? Para evitar el sangrado posparto y luego van a ir recuperando a medida que transcurren los días después del parto. En el aparato urinario, la disminución de los estrógenos va a producir que aumente la diuresis, ¿no? Y en las primeras 24 horas vamos a tener entre 3.000 ml de eliminación de orina. Esto también por la reabsorción de líquido del espacio intersticial al espacio intravascular y de esto que va a ir a aumentar la filtración glomerular y la eliminación de la diuresis. También vamos a tener la disminución del tono vesical, que va a aumentar la capacidad vesical, o sea, va a haber mayor distensión de la vejiga con mayor capacidad de retención de orina. Puede suceder que exista retención de orina y esto puede perjudicar la involución uterina. Una recomendación antes de medir la altura uterina, es importante que ustedes inviten a la paciente a que vaya a miccionar para que no tengan un valor irreal de la involución uterina, porque la vejiga llena generalmente suspende hacia arriba el útero. La retención urinaria va a condicionar a procesos infecciosos urinarios durante el puerperio. En el aparato digestivo, las 2 primeras semanas después del parto se va a enlentecer la motilidad y el tono uterino, entonces va a haber constipación y esto es acción de la progesterona. Este estreñimiento puede incluso extenderse desde el primer al 15º día después del parto. Por eso es importante que la dieta de la puérpera sea rica en fibra. Caso contrario, podemos hacer la utilización de un enema evacuante. En el aparato respiratorio, el volumen residual va a aumentar paulatinamente y va a volver la respiración torácica y ya no vamos a estar frente a una respiración tóraco-abdominal. Entonces va a haber un cambio ácido-base, donde vamos a ver que los primeros días va a aumentar la presión parcial de CO2 y luego se va a equilibrar con la presión parcial de oxígeno.
Cambios endocrinos. La progesterona plasmática va a tener un valor de 5 a 6 nanogramos y después se va a mantener o va a descender porque no va a tener una actividad sobre el endometrio uterino. Se inicia la secreción de leche gracias a la producción de la prolactina. ¿Qué debemos vigilar en un puerperio normal? Debemos vigilar siempre yendo en orden secuencial, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar en una puérpera? Bueno, empecemos por la cabeza. En la cabeza vamos a evaluar las mucosas, ¿no? Vamos a hablar las conjuntivas y la mucosa oral. Aquí tienen que estar estas húmedas y rosadas para considerar que no estemos enfrentándonos a un proceso anémico por causa de la hemorragia postparto. Luego debemos evaluar la frecuencia cardíaca, que no exista taquicardia, porque si existe taquicardia ya debemos sospechar de un proceso infeccioso. Y en el tórax debemos evaluar también las glándulas mamarias que estén turgentes, que no exista la presencia de grietas en el pezón o laceraciones que pueden dificultar la lactancia materna. Luego bajamos al abdomen y vemos la involución uterina. Y como hemos mencionado, la involución uterina es de 2 centímetros cada día. Esto quiere decir que si hoy tengo 14, mañana tengo que tener 2 de involución uterina. Si esto no ocurre, el útero sigue alto y cuando lo movemos el útero es doloroso. Ojo, debemos parar las orejas y debemos pensar en un proceso infeccioso. Y lo más frecuente son restos colioamióticos o cotiledones y nos enfrentamos frente a una endometritis. Luego debemos evaluar la región genital, ver si hemos hecho la episiotomía o ver si hemos reparado los desgarros, cómo están esas heridas quirúrgicas, que no exista signos de dehiscencia, de sutura ni signos de infección. Y además debemos evaluar la eliminación de los loquios, ¿no? Loquios sanguíneos, serosanguíneos y serosos. Y estos no tienen que ser fétidos. Esa evaluación es general en todas las pacientes que han dado a luz. Los calosfríos generalmente es una respuesta benigna y se presenta por el esfuerzo muscular del parto, ¿no? Generalmente la paciente puede tener incluso castañeo de los dientes por el esfuerzo muscular que ha sufrido durante el esfuerzo del periodo expulsivo. Puede referirnos incluso dolor lumbar, dolor en el tercio superior de los muslos por el esfuerzo del pujo y la posición que ha estado prolongada durante la expulsión, ¿no? Que puede ser una posición de litotomía o una posición ginecológica. Ya hemos hablado de la constipación, ¿no? Podemos dar dieta rica en fibra o utilizar un enema. Para las molestias perineales, que han sido consecuencia de los desgarros, laceraciones y la reparación quirúrgica, podemos utilizar analgésicos. La anemia. La anemia va a estar dependiendo del valor previo de la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Ya hemos mencionado que no debemos tomar en cuenta la hemoglobina ni el hematocrito por la hemodilución fisiológica, la anemia fisiológica, que es una modificación gravídica normal. Entonces, la anemia va a depender del hierro que encontremos en la hemoglobina corpuscular media antes de la atención del parto. Muchas veces tenemos la necesidad de realizar transfusión sanguínea y debemos tener siempre en el carnet de control perinatal el grupo sanguíneo y factor para poder realizar la transfusión sanguínea en forma inmediata. No nos olvidemos que en el parto el flujo sanguíneo por minuto es de 600 ml. Entonces esta paciente, si es que no se logra controlar el sangrado, en pocos minutos va a entrar en shock hemorrágico y se puede morir. Entonces hay que controlar esta situación para prevenir la transfusión sanguínea. Pueden presentarse reacciones emocionales por la presencia del niño y esto dependiendo del estado incluso civil de la paciente, ¿no? Esté soltera, esté casada y quien esté esperando en la sala al recién nacido, ¿no? El control clínico generalmente en el hospital dura 48 horas, ¿no? Y se evalúan los parámetros que acabamos de mencionar. Y luego se da de alta y a los 7 días se vuelve a controlar y luego a los 21 días para ver si no existe ninguna complicación en la evolución del parto y puerperio. Pero
debemos tomar en cuenta si este parto ha sido distóxico, ¿no? Si ha salido fuera de la normal. Por ejemplo, puede haber desgarros de tercer grado, puede haber desgarros del cuello cervical o que haya necesidad de transfusión sanguínea. Entonces, citamos a la paciente con mayor frecuencia para la realización de los controles postparto. ¿Cuándo damos alta? Cuando no existe ninguna alteración, ¿no? Cuando las mucosas están húmedas y rosadas, no existe presencia de taquicardia, las mamas no presentan signos de procesos inflamatorios ni infecciosos, la involución uterina está dentro de los parámetros aceptados para el día de la involución, los genitales presentan eliminación de loquios limpios, que no estén sucios, que no estén fétidos, y entonces en ese caso vamos a dar alta. Y también a esto debemos asociar el control de la temperatura, que no exista fiebre, y de esta forma descartar cualquier probable proceso infeccioso. La higiene perineal. Si hemos realizado la sutura, generalmente esta área donde está el hilo que hemos mencionado, que es cadro cromado, debe estar seca, no debe estar húmedo para que no se reabsorba antes del tiempo y estemos frente a una dehiscencia de sutura. Si no hemos realizado la sutura, se realiza la asepsia y antisepsia con todas las medidas necesarias para evitar la contaminación de la región vulvoperineal. El cuello uterino. Generalmente, si existe indicación, se va a evaluar. Si no, debemos ver la expulsión de los loquios, ¿no? Si existen fétidos, debemos realizar el tacto. Y si existe sangrado, también debemos ver si ha habido o no laceración del cuello uterino. Si no ha habido, les repito, no hay necesidad de realizar el tacto vaginal. La restauración de las relaciones sexuales generalmente son 60 días después de concluido el parto, ¿no? Y luego debemos indicar a la paciente sobre las medidas de planificación familiar que ella pueda tomar. En cuanto a la evacuación intestinal, la dieta de la paciente en los primeros 2 días debe ser blanda y blanca, luego poco a poco llevar a la dieta normal, ¿no? A la dieta corriente. Y como hemos mencionado, la vida sexual debe empezar 60 días después de concluido el parto. O otros recomiendan que se debe realizar de nuevo las relaciones sexuales después de que ya no existan la presencia de loquios. El control postnatal, 1 semana y 21 días después de concluido el parto, pero también se debe coincidir con el control del recién nacido. Así se realiza un control integral por el ginecólogo y el neonatólogo, tanto del producto como de la madre. Y aquí tenemos un cuadro donde resumimos los cambios del puerperio fisiológico, ¿no? De un parto eutóxico. Si tienen alguna pregunta. Y entonces continuamos con la lactancia materna, que no es un tema amplio y que lo van a profundizar ustedes en pediatría, ¿no? Pero ahora vamos a hablar desde el punto de vista obstétrico. Bueno, es la manera natural de amamantar al recién nacido, puesto que implica varias ventajas, ¿no? Como es la fuente única nutritiva para el recién nacido, aunque esta costumbre se ha perdido por la alta incidencia de los embarazos en la adolescencia, sobre todo en la edad escolar y en los primeros años de la universidad. Entonces, la mamá tiene que estudiar y deja el cuidado a su recién nacido, ya sea una niñera o a la abuela, y entonces no le queda más que dar leche maternizada. Estos implican todos los factores socioeconómicos, culturales y sobre todo educacionales. O pueden ser decisiones erróneas del equipo de salud. Entonces tenemos que ver qué enfermedades y qué medicamentos atraviesan la leche y pueden ser
fuente de procesos que alteren la salud del recién nacido, ¿no? Por ejemplo, la utilización de metronidazol está contraindicado durante la lactancia materna. Entonces, como personal de salud, debemos saber qué medicamentos dar y que no lleguen a la leche y de esta forma ser deleterios para la salud del recién nacido. Débiles políticas de salud, ahora todos los hospitales son considerados amigos del niño, ¿no? Y fomentan la lactancia materna. Ya les había mencionado que existe un vínculo entre la madre y el niño, que no solamente es nutricional y aporte de anticuerpos, sino un vínculo de seguridad, donde el niño empieza a fortalecer sus sentimientos y de esta forma tener toda su personalidad bien establecida. Aparte que la lactancia materna va a prevenir contra varios procesos infecciosos, puesto que es estéril y no necesita medios externos de preparación. Disminuye la mortalidad en forma parcial durante el amamantamiento porque no existe la contaminación del recién nacido. Da mejores resultados y logros intelectuales y físicos en aquellos niños que reciben la lactancia materna. Mejor si es hasta los 2 años, pero exclusivamente mejor hasta los 6 meses. Y disminuye la presencia de enfermedades crónicas en la mujer, como la diabetes, la hipertensión y la presencia de cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, por eso se recomienda la lactancia materna. Entonces, la oxitocina hemos dicho que va a ser la hormona que va a provocar la lactoinyección, la expulsión de la leche a través de la glándula mamaria. Otra de las funciones de la lactancia materna es que retrasa la fertilidad 6 meses aproximadamente, pero esta lactancia tiene que ser exclusiva, no tiene que ser combinada con agua, mates o leche maternizada. Además, que esto es importante para las mujeres que no toman en cuenta, la lactancia materna ayuda a recuperar la sigüeta perdida por acúmulo de tejido graso en la cintura pelviana, ¿no? Entonces, va a mejorar la recuperación porque también el hecho de producir leche significa gasto de energía. Y hemos hablado que disminuye el riesgo de producción de cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Qué es la lactancia materna exclusiva? Es cuando el recién nacido, aparte de la leche, recibe agua. ¿Qué es la lactancia materna predominante? Es cuando recibe leche materna, se incluye agua y otros componentes como té o jugos. Y la completa es cuando solamente recibe leche materna. La lactancia materna parcial es cuando recibe leche materna combinada con leche maternizada y cereales. Y luego a partir de los 6 meses ya vemos la alimentación complementaria, ¿no? Con papilla, plátano, manzana o algunos otros alimentos que ahora están en boga, ¿no? Y el destete generalmente se realiza en forma paulatina y no de golpe, precisamente para no dañar el autoestima del niño. El tiempo, la lactancia exclusiva está recomendado hasta los 6 meses, la lactancia parcial de los 6 meses hasta los 2 años, ¿no? Y el destete tiene que ser progresivo, ¿no? Bueno, esto para recordarles la anatomía de la mama que hemos avanzado en el primer tema, ¿no? Y también hemos hablado de la fisiología. Bueno, para recordarles acá, el producto o el recién nacido va a ser el que va a estimular la producción. En el hipotálamo, este va a liberar la hormona liberadora de oxitocina y la oxitocina va a provocar la contracción de los conductos galactóforos para que se produzca la lactoinyección. A su vez, la succión del recién nacido va a estimular a la hipófisis para producir prolactina y esta prolactina va a hacer que los senos lactíferos comiencen a producir más leche y así sucesivamente. Entonces, a mayor estímulo del recién nacido a través de la succión del pezón, se va a producir más prolactina y la prolactina va a producir más leche. ¿De qué depende la producción de leche materna? Depende de los niveles hormonales, en este caso prolactina o oxitocina. Depende de la extracción adecuada del pecho o de la succión del producto, ¿no? Entonces debemos colocar al producto en una posición adecuada.
Mientras más se ordeñe, más leche se va a producir, ¿no? ¿Qué función cumple la prolactina? Va a estimular en los alvéolos la producción de leche. Hace que la madre durante la lactancia sienta sueño y se sienta relajada, o sea, la tranquiliza. La prolactina también va a producir más niveles de leche a medida que se va secretando por estímulo del pezón. ¿Cómo se mantienen los niveles altos de prolactina? Que es un factor, ¿no? Muchas veces las mamás dicen, no tengo leche. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes para estimular la prolactina? Colocar en una técnica correcta al niño, no usar chupetes ni biberones, darle al niño al pecho cada vez que lo desee y alimentar todo el tiempo que el bebé desee, ¿no? O sea, tiene que ser a libre demanda, como llaman los neonatólogos. Y es preferible también dar durante la noche, puesto que el pico de la prolactina se presenta a medianoche y existe mayor producción en la noche, en la madrugada. Por eso los recién nacidos siempre lloran en la madrugada y el único remedio es darles el pecho, ¿no? La lactancia materna para que se tranquilicen y puedan dormir. La oxitocina. La oxitocina se secreta también gracias al estímulo de la succión y, como hemos mencionado, produce la expulsión de la leche. No debemos consumir cigarrillo ni café, alcohol durante la etapa de lactancia, puesto que van a inhibir la producción de oxitocina. ¿Cómo se puede reducir esta inhibición de la producción de oxitocina? Relajándose, poniéndose cómoda para iniciar la lactancia materna y evitar situaciones de disgusto o tensión. Esto, por ejemplo, entra en controversia, ¿no? Vamos a ver que incluso las internas que tienen sus hijitos tienen su horario de lactancia, que es una ley de la madre y el niño, tienen sus 2 horas de lactancia, pero saben que tienen que volver rápidamente al hospital. Estarán relajadas, estarán tranquilas, producirán la misma cantidad de leche. Entonces, esto es un inconveniente que tienen que ver cada paciente en forma particular. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia? Para el niño, nutrición óptima, especialmente para el sistema nervioso central. Llega en forma estéril y por ende no representa un factor de riesgo infeccioso. Permite la colonización intestinal del recién nacido de los lactobacilos bífidos, ¿no? Que le van a presentar también una fuente de protección contra aquellos procesos infecciosos. En la madre es un fuerte vínculo madre-hijo que ya hemos mencionado, disminuye el sangrado postparto, hace que el útero involucione rápidamente y también permite a través del método MELA evitar que la madre se embarace en forma consecutiva. Para la familia, mejora el desarrollo familiar, puesto que forma un vínculo madre, hijo, padre y hermanos. Disminuye el gasto económico, puesto que la leche maternizada también representa una fuente importante de gasto económico. Para la sociedad previene las infecciones que representan siempre un costo elevado de internación en los servicios de neonatología y pediatría, disminuye la mortalidad, además que contribuye al ecosistema, ¿no? Evitando la utilización de materiales de plástico y materiales metálicos. ¿Cuánto se produce de leche al día? Entre 600 a 850 ml día. Su composición es variada, ¿no? Primero vamos a tener el calostro, que es la primera eliminación, que dura 5 días después del parto. Luego la leche de transición, que se presenta entre el día sexto y el 10º día, y la leche madura, que se presenta a partir del 10º día. En esta vamos a encontrar gran cantidad de lípidos que son fuente de energía para el crecimiento y el desarrollo del neonato. Vamos a ver, y esto lo van a ver con mayor claridad en su asignatura de pediatría, ¿por qué está compuesto? Por hidratos de carbono, ¿no? Que representa el 40% de la fuente energética de la leche. A su vez, va a tener lactosa, ¿no? Que este es beneficioso sobre todo para el desarrollo del sistema nervioso central.
va a tener lípidos en un 50%, van a aportar estos la carga de energía y va a tener alto contenido de colesterol, es de fácil absorción. Entonces, todos estos componentes garantizan un normal desarrollo del producto. También va a tener proteínas, sobre todo caseína, cistina, taurina, inmunoglobulina A, lactoferrina y lisocima. Todos estos compuestos entonces garantizan un adecuado crecimiento y desarrollo y protección del recién nacido durante esta etapa vulnerable. También tiene hierro, ¿no? Y podemos ver que este hierro va a contribuir también al desarrollo del producto. También va a estar constituido por componentes celulares como leucocitos, linfocitos T y B, neutrófilos y células epiteliales. También va a haber nucleótidos y nucleósidos que van a constituir parte de la constitución de la leche madura. Y hormonas, ¿no? Hay ciertas hormonas que no se deben utilizar durante la etapa de la lactancia materna, sobre todo aquellas hormonas que hacen referencia a las hormonas anticonceptivas, que están contraindicadas. Y tenemos el calostro, ¿no? Que está indicado sobre todo amamantar al recién nacido en las primeras horas después del parto, ¿no? Esta se caracteriza porque va a estar compuesto por un alto contenido de proteínas, lípidos y lactosa, además de tener la inmunoglobulina A, que va a ser parte importante del sistema inmunológico del recién nacido para la prevención de cualquier proceso infeccioso. En cuanto a la higiene de las mamas, es preferible utilizar solo agua y tibia, sin ningún detergente. Incluso algunos recomiendan, después que ha lactado el producto, utilizar la misma leche para limpiar el pezón, la areola y la glándula mamaria por su contenido antibacteriano. Es necesario también no utilizar ningún material para el secado, sino dejar secar al aire libre la glándula mamaria y exponer al sol unos cuantos minutos. Pueden existir problemas del pezón, como un pezón retráctil o fisuras en el pezón que dificultan la lactancia materna. Entonces sale el producto, podemos colocar inmediatamente en el tórax de la madre y tener el apego precoz, o entre 2 a 5 minutos después del parto llevar a la cama de la mamá y esté en alojamiento conjunto para que se beneficie del calor. Estas técnicas de amamantamiento es para su conocimiento y tenemos, ¿no?, una técnica adecuada con la boca llena, tiene que succionar todo el pezón, ¿no? Y vemos la técnica no adecuada. Y existen varias posiciones de amamantamiento, ¿no? La clásica, la invertida, la acostada y la transversa cruzada, ¿no? Todas ellas, miren, tienen la característica de que la boca del recién nacido va a sellar en forma completa el pezón, la areola primaria y la areola secundaria, evitando que entre aire y pueda succionar solo la leche proveniente de la glándula mamaria. Hay algunos signos que nos indican que el producto ya se ha hartado, ¿no? Normalmente lacta 8 veces al día, ¿no? Y a medida que va creciendo va a cambiar el ritmo de succión y la frecuencia de succión, porque a partir de los 6 meses ya vamos a comenzar a darles papillas, plátano, etc. Problemas frecuentes durante la lactancia materna, ¿no? La tensión láctea, ¿no? Puede ser que no sea el producto o no esté succionando bien, una mala técnica, entonces las glándulas mamarias se van a quedar llenas de leche y van a condicionar la presencia de abscesos en las glándulas mamarias y esto también va a dificultar el normal proceso de lactancia materna. La presencia de grietas en el pezón que provocan dolores e incomodidad de la madre que también evita el normal proceso de la lactancia materna. Puede existir taponamiento de los conductos galactóforos y esto dificulta la eliminación de la leche. Y las mastitis, ¿no?, que van a ser frecuentes si no se rige un adecuado servicio higiénico a las glándulas mamarias, entonces se pueden infectar y vamos a estar frente a procesos
procesos que van a disminuir la frecuencia de la lactancia materna. Y por ningún motivo debemos suspender la lactancia materna, puesto que todas estas alteraciones tienen un tratamiento rápido y no van a obstaculizar en ningún momento que el producto siga lactando. Y en este cuadro podemos ver en qué enfermedades no se debe dar la lactancia materna. Por ejemplo, cáncer de mama, no. Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, no. Varicela, no. Herpes simple, no. Entonces, vemos que en algunas enfermedades no se debe dar la lactancia materna. Bueno, este punto es importante sobre todo por lo que mencionábamos, ¿no? El embarazo en tempranas edades de la vida que condicionan el no estar al lado de su recién nacido durante las horas que corresponde, ya sea el estudio, el trabajo, que van a condicionar que este recién nacido sea objeto de una alimentación combinada, ¿no? Con lactancia materna y leche maternizada y algunos elementos como son los cereales. En el caso de que no se pueda dar una lactancia materna directa, se puede realizar la extracción de la leche a través de la succión de la misma y guardarlo en un recipiente, ¿no? Puede estar en temperatura ambiente factible esa leche 12 horas, en la heladera 3 días, en el congelador 3 meses y en un freezer 1 año. Entonces, podemos realizar la extracción de la leche y darle a través de un biberón, ¿no? Esto, digamos, si la mamá está de turno, es doctora y no puede ir a la casa, en la noche puede extraerse la leche y guardar en el refrigerador para que en la mañana lo hagan calentar y puedan administrarle al recién nacido, ya sea la abuela, como están acostumbradas, o su niñera. Y por último tenemos el método MELA, ¿no? El método de la lactancia materna, el método anticonceptivo de lactancia materna. Este es operativo cuando se da exclusivamente el pecho, no se combina con agua, mates ni otros líquidos, solo pecho. Entonces ahí sí se puede inhibir la producción de estrógenos y progesterona y de esta forma no va a haber regeneración de la capa basal con formación de la capa funcional y no va a existir fecundación. Entonces es importante establecer la lactancia materna para un vínculo estrecho entre el niño y la madre, un vínculo entre el niño, la madre, el hogar y también la sociedad, por todo aquello que hemos mencionado desde el gasto económico, la situación educacional y el cuidado del recién nacido en la familia. Bueno, aquí podemos ver algunos equipos que nos permiten extraer también la lactancia materna o la leche materna, guardarlos en el recipiente y luego cuando la mamá no esté en la casa, el que se queda al cuidado del recién nacido puede administrar siempre con los cuidados de asepsia y antisepsia. Y estos 10 puntos que corresponden a todos los hospitales que son considerados amigos de la lactancia materna, ¿no? Todos estos parámetros se cumplen en el servicio de neonatología, en los cuales está proscrito, ¿no? La utilización de biberón, salvo en algunas situaciones, cuando el producto está en una incubadora, está intubado, se va a utilizar otro tipo de alimentación como la parenteral o la leche maternizada. Si tienen alguna pregunta. Ya, atentos a la lista, por favor. Álvarez. Presente. Apasa. Presente. Araca.